Hola queridos estudiantes, les damos la bienvenida al primer video explicativo de la asignatura de francés Blended, primera sesión. En este momento ya deben haber leído la bibliografía de la semana y por ende ya deben haber visto el video con el alfabeto. Entonces lo primero que vamos a hacer en este video es practicar el deletreo para ver cómo les fue. Por ejemplo, tenemos aquí la palabra apellido. La pregunta que podríamos hacer para saber si una persona puede deletrear esta palabra o para pedirle que la deletree es la que ven aquí, que dice peux-tu épeler. Entonces decimos peux-tu épeler y luego decimos la palabra que queremos que la persona deletree. En este caso, peux-tu épeler abeille. Piensen un momento cómo la deletrearían y pausen el video. Entonces, esta palabra épeler sería A, B, E, I, el, E. ¿Cómo les fue? Vamos a seguir con una segunda palabra, que es pan. La pronunciación que les damos acá puede variar según los diferentes dialectos, los diferentes acentos del francés. Entonces la que les damos acá es una variedad específica, que es en general la de, digamos, un francés estándar de Francia. Entonces, ¿cómo deletrearían la palabra pan? Pausa en el video. P-A-I-N. Pan. Très bien. Ahora, en la bibliografía les hablamos un poco de los acentos en francés. Entonces, ¿qué pasa? En francés tenemos estos 4 acentos, más la cécedille, que se pronuncia como una S. Por eso ustedes ven acá que en français no se pronuncia francais ni franquais, sino se pronuncia français, porque esta cécedille se pronuncia como una S. Ahora, en cuanto a los acentos como tal, tenemos l'accent aigu, que es, digamos, el que va en la misma orientación que la tilde, pero su función no es la misma la de la tilde. La función del accent aigu es indicarnos que la palabra que va acentuada es una palabra es una letra, perdón, que se pronuncia. Normalmente las letras que van al final o las es finales en francés no se pronuncian, pero si llevan un accent aigu quiere decir que sí. Como ven acá, por ejemplo, en répondre, que significa responder, la primera E suena E y no suena E, como lo vimos en el alfabeto. Suena E gracias al accent aigu. Y en cuanto a esta que ven acá, que dice fatalité, esa E suena E gracias al accent aigu. Eso es lo que nos indica. Si esta fatalité no llevara el accent, no sería fatalité, sino sería fatalite. Entonces esa es la función del accent aigu. L'accent grave, que es como una tilde al revés, nos ayuda a veces a distinguir palabras que sin el acento significarían dos palabras distintas que sabemos que son distintas gracias al acento. O a veces también nos ayuda a pronunciar la E de una forma mucho más abierta. Tenemos también l'accent circonflexe, que básicamente lo que indica es que en esa letra, en esa palabra, o cerca a la letra que lleva el acento, alguna vez existió una S. Por ejemplo, acá, en francés, hospital se pronuncia hôpital. Y ese accent circonflexe sobre la O nos indica que alguna vez hubo una S cerca a ella, como en español, hospital. Y luego tenemos le tréma, que nos ayuda a pronunciar palabras que a veces, letras, que en otras ocasiones junto a otras letras no se pronunciarían. Entonces les voy a mostrar un ejemplo.
Por ejemplo, en la palabra maíz, que en francés se dice maíz, lo que nos indica el tréma es que la I sí se pronuncia como I, sola. Sí, se pronuncia la A separada de la I, maíz. Existe otra palabra en francés que se escribe de la misma forma, pero sin el tréma. Y esta palabra se pronuncia me, porque en general cuando encontramos una A y una I seguidas en francés va a sonar E. Entonces lo que hace el tréma es indicarnos que no vamos a pronunciar me, que no significa, que significaría pero, y que lo que vamos a pronunciar es la palabra maíz, que significa maíz. Entonces les decíamos también en la bibliografía que para deletrear y para indicar que algo lleva acento, entonces decimos avec. Entonces, por ejemplo, en la palabra elefant, deletrearíamos. Podemos decir E avec accent aigu, el et avec accent aigu, P-H-A-N-T, éléphant. En el caso de maíz, diríamos M-A-I avec tréma S. En el caso de hôpital, por ejemplo, diríamos H o avec accent circunflexe, P-I-T-A-L, hôpital. Ahora pasemos a les salutations. Entonces, tienen una lista, una pequeña lista en su bibliografía. Entonces vamos a trabajar en la pronunciación. Tenemos bonjour, bon après-midi, que funciona para la tarde, pero es más o menos como la hora del almuerzo, el mediodía. Bonsoir, buenas tardes, buenas noches. Bonne nuit, que significa buenas noches, pero solo cuando nos vamos a despedir. Tenemos salut, que puede significar hola o chao. Entonces podemos llegar y decir salut y también decir salut para despedirnos. Luego está au revoir, que es como un adiós, un hasta luego. À bientôt, hasta pronto. À tout à l'heure, hasta luego. À demain, hasta mañana. Y luego tenemos comment ça va, que significa ¿cómo estás? Para responder a esa pregunta de comment ça va, podemos decir super, très bien, bien, pas mal, ça va. La expresión ça va en francés puede usarse para preguntar y para responder. Entonces, si yo quiero saber cómo estás, yo te puedo decir, ça va. Y si tú me quieres decir que sí, que todo está bien, que estás bien, puedes responderme, ça va. O oui, ça va. Entonces es una expresión muy útil en francés. Podemos responder también comme si, comme ça, mal ou très mal. Tenemos también expresiones importantes como merci, de rien. Y por ejemplo, cuando una persona estornuda, lo que le vamos a decir es a tes souhaits, si estamos tuteando a la persona, o a vos souhaits, si no la estamos tuteando. Digamos que ese es nuestro equivalente a salud, a tes souhaits o a vos souhaits, dependiendo de la confianza que tengamos con la persona. Para el salud que hacemos al brindar, se puede decir santé o a veces se puede decir chin chin. Ahora, si ustedes están respondiendo, si les preguntan, por ejemplo, ça va, y ustedes responden, oui, ça va, y quieren saber cómo está la otra persona, le dicen et toi, si la están tuteando, o et vous, si no la están tuteando. En francés es muy importante tener mucho cuidado con el tuteo, porque solamente podemos tutear a las personas con las que tenemos bastante confianza. De lo contrario, si son personas que no conocemos, personas mayores o personas, digamos, de cargos mayores, siempre es importante hablar de usted. En francés, de vous. Pasemos ahora a les pronoms sujets. Entonces, pronunciación. Je, tu, il,
elle, on, nous, vous, il, elle. Entonces, como ven, acá el il de singular y el il de plural se pronuncian exactamente igual. Lo mismo pasa con el singular y el plural. Y este on, lo iremos viendo poco a poco, sirve para hablar, digamos, de la gente en general. Es un impersonal para decir digamos, como usamos nosotros el uno. Uno nunca sabe. Uno siempre hace tal cosa. O puede servir también para hablar de nosotros. Y ya lo iremos viendo más adelante. Y ahora entonces pasemos al le verbe s'appeler. Entonces, pronunciación. Je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, elle s'appelle, on s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez, il s'appelle, elle s'appelle. En francés pasa algo muy importante, que es que cuando una palabra termina en S y la siguiente empieza por vocal, se crea un sonido sonoro, lo cual quiere decir que nuestra garganta debe vibrar, así como el de una abeja. Zzz. Entonces, aquí como ven, se dice nous nous appelons, vous vous appelez. Súper importante. El verbo s'appeler es un verbo pronominal. Por eso tiene esta S al principio. No se preocupen, ya lo veremos más adelante. Pero entonces, todos los que ven acá con apóstrofe más el nu y el vu de acá son los pronombres reflexivos que nos indican que, digamos que la acción se ejerce sobre la misma persona, que es lo mismo que pasa en español con yo me llamo, tú te llamas, él se llama, etc. Entonces, por eso este verbo tiene esta particularidad por ahora. No se asusten, solo vamos a saber cómo se conjuga, para qué nos sirve. Y bueno, vayan pensando cómo se presentarían, cómo pueden saludar a los demás. Y bueno, cómo sería, digamos, un primer encuentro con alguien. ¿Qué expresiones podrían usar? Esperamos que les haya servido y que les haya gustado este primer video explicativo. Nos vemos en la próxima. A bientôt.